¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Somos Irma y Huemansin. En esta ocasión los saludamos desde la librería Rosario Castellanos, el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica, con un programa, Irma, que está fundamentado en las propuestas ciudadanas. Así es, Huemansin, amigos, es muy importante porque estamos en una coyuntura de elecciones y es justo desde abajo, desde la ciudadanía, de donde provienen estas propuestas. Así es, muchas propuestas que deberán considerar también todos los candidatos a cualquier puesto público, especialmente quien vaya a ser el próximo presidente. Tendremos además una revisión sobre la veracidad de la información en redes sociales y en plataformas digitales, Irma. Hablaremos también, Huemansin, amigos, de la reconstrucción a un año de los sismos, a casi un año de los sismos del 19 de septiembre. ¿Qué ha pasado, Huemansin? Y también hablaremos del agua, cómo lograr que este recurso vital esté en manos de la mayoría de los mexicanos. Esto y más aquí en Semanario N22. ¿Cuál es el límite entre la propaganda y la publicidad? En el Museo del Objeto, en la Colonia Roma, hay una exposición muy interesante que reúne lo mismo cerillos que comales o cachuchas de las campañas electorales desde el Porfiriato hasta la actualidad. Ese tipo de objetos que pueden llegar a ser enfermizos cada tiempo de elecciones. Vamos a ver esta nota de nuestra compañera Ireli Vázquez. En la actualidad, las redes sociales nos han permitido el uso de los hashtags para realizar propaganda electoral, pero anteriormente fueron utilizados objetos poco comunes. Estos artículos forman parte de la exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México de 1910 a 2018, que se encuentra en el Museo del Objeto del Objeto. En la exposición se muestran 2.000 objetos, hay alrededor de 2.000 objetos. Bueno, no solo es la colección más importante de propaganda política, sino es muy representativa de cuáles han sido los objetos de campaña, los objetos distintos con que los candidatos han hecho proselitismo político. La muestra tiene objetos que datan de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Busca acompañar el proceso electoral de 2018 de una manera diferente, mostrando a la ciudadanía objetos donde los partidos y candidatos han impreso su imagen. Hay, por ejemplo, un disco de 45 revoluciones por minuto que de un lado tiene el corrido de López Portillo y del otro del general Arturo Durazo, que se obsequió durante la campaña de López Portillo. Hay un video que es una edición de videos de actos de campaña desde Porfirio Díaz hasta Enrique Peña Nieto, en el que aparecen todos los que triunfaron en las elecciones presidenciales del siglo XX y del siglo XXI. La exposición se encuentra dividida en 7 núcleos temáticos, como el sistema político mexicano, el voto de las mujeres, hasta uno de los más importantes de nuestros días, los medios digitales. Hay una colaboración de Google, una colaboración de Verificado MX que se actualiza regularmente, donde se están dando cuentas, donde se da cuenta del papel que tienen los memes, el periodismo ciudadano, las redes digitales, los hashtags, todo este fenómeno importantísimo y contemporáneo. La exposición proporciona información histórica de todo el siglo, información importante y que hace que la gente que visita el Modo tenga en cuenta cuál ha sido la historia de la democracia en México, cuál ha sido la historia electoral de México, para que la tome en cuenta en su decisión en esta elección del 2018. Amigos de Semanario N22, qué fácil es caer en la tentación de compartir una imagen, una nota, un video que nos llega por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y más en estos tiempos electorales sin haber verificado si se trata de una fake news o de una noticia real. Bueno, pues ante esta problemática, el grupo de periodistas y ciudadanos que encabezan la iniciativa Verificado creó un método único para saber discernir si estamos hablando de algo verdadero o de algo falso. Vamos a ver la siguiente información. Verificado es una iniciativa de periodismo colaborativo
que une esfuerzos de más de 70 medios y organizaciones como universidades, ONGs en México, justamente para combatir las fake news y para desmontar las noticias falsas que circulan durante el periodo electoral, durante la campaña. En redes sociales la información corre en tiempo real. Por eso es importante rastrear su procedencia, y Verificado tiene dos maneras de corroborar. La primera es sobre la certeza de la información y la segunda es con el fact-checking o análisis del discurso. Lo que buscábamos era preparar mejor a los reporteros para ese nuevo panorama donde la información viaja mucho más rápido, ya sea por redes sociales o por WhatsApp, y en el que también los periodistas tenemos que ser mucho más rápidos y mucho más abusados en detectar, por ejemplo, si una imagen es un montaje o no, detectar si un vídeo ha sido manipulado o no, etc. Fake news y posverdad. Está en boca de todos. La información que será verificada debe ser de interés público. Se selecciona de acuerdo con las peticiones que hagan los usuarios de redes a las cuentas de Verificado y según su circulación, al menos debe tener 5,000 compartidos. En Verificado trabajamos de una forma muy colaborativa. Ahora, hay una redacción central de Verificado que tiene una mesa de texto y una mesa visual. Y lo que hemos hecho es hacer una metodología en la que todos seguimos un mismo proceso. ¿Cómo se hace eso para que sea colaborativo con tantos medios y tantos reporteros? Usamos una herramienta que se llama Check, que está diseñada especialmente para estandarizar el proceso de verificación. Y entonces empezamos a seguir una serie de pasos, ¿no? De qué lugar salió la imagen, la fecha, en qué plataforma estaba, quién la enviaba, etc. Entonces a partir de ahí empieza la investigación. Una vez esta imagen se verifica, ya pasa al consejo editorial, que lo que hace es, de nuevo, comprobar de que esa verificación cumplía con los requisitos estandarizados de verificación. Entonces se le da como el sello de verificado, ¿no? Esta información es un falso. Yo soy tía y me informo con fuentes confiables. Verificado 2018 te responderá si la información es falsa o no. Además de tener precaución con las notas, debemos recordar que no son hechos aislados y vivimos en un ecosistema informativo. Por ello, Verificado también busca incidir en la educación digital de los usuarios. Justamente es una de las labores que tenemos en Verificado, es el de la alfabetización mediática, es decir, dar herramientas a nuestra audiencia para que se eduquen todavía más sobre cómo no propagar información falsa, por ejemplo, cómo distinguir ciertas señales que llevan todas las noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, la falta de fuentes, la proliferación de muchos adjetivos, pero muy pocos datos duros. Nuestro objetivo es ayudar al electorado mexicano a navegar el ecosistema de desinformación para distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y también de tomar responsabilidad como ciudadana de no ser parte del problema, sino ser parte de la solución y ser una sociedad mejor informada. Y apelando a la veracidad en las plataformas digitales, vamos a conocer nuestras tendencias web de la semana. El tema de los ataques cibernéticos parece salido de la ficción. Sin embargo, las instituciones financieras en México sufrieron la semana pasada un ciberataque, y se calcula, aunque no está confirmado, el robo de 400 millones de pesos. En otros temas, el hashtag Reforma Cultural nos tuvo atentos en la conversación sobre las propuestas de política cultural que mostraron los representantes de los aspirantes a la presidencia. Tocaron temas como el presupuesto en este rubro, la descentralización y el fortalecimiento de la televisión pública. Antes de despedirnos, les contamos que la Secretaría de Cultura presentó la plataforma Museos México, que reunirá 15,000 registros digitales del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y etnográfico, de los museos de San Carlos, Arte Moderno, Nacional de Antropología, de la Estampa, Nacional de Historia y del Virreinato. Amigos de Semanario, es momento de hacer un corte, pero no se vayan porque seguimos aquí en este maravilloso espacio de la librería Rosario Castellanos y además al regresar vamos a nuestra sección Reconstrucción para saber qué ha pasado con aquellos damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Algo que el equipo de Semanario N22 quiere subrayar con todos ustedes es que las iniciativas ciudadanas que compartimos en nuestra emisión del día de hoy han estado muy activas en las labores de reconstrucción posterior a los terremotos que sacudieron a la Ciudad de México y a algunos estados cercanos hace 8 meses. Hoy se cumplen 8 meses de ese primer y terrible terremoto. Y también esas iniciativas ciudadanas han estado trabajando y aportando de diversas maneras. Ahora vamos a conocer si finalmente, ante la ley de reconstrucción, los habitantes del multifamiliar Tlalpan tienen una respuesta a sus demandas urgentes. Pues mira, ha sido una discusión muy fuerte que hemos tenido cara a cara con las diferentes autoridades, desde el comisionado, el secretario de Finanzas, con la gente de CEDESO. La ruta que ellos siempre han propuesto es recorrer este camino por medio de la ley de reconstrucción. Nosotros hemos dicho que no aceptamos tener créditos ni redensificar el edificio colapsado y mucho menos aplicar un estudio socioeconómico. Es que la ley no contempla al humano, la ley no está mirando esas necesidades que nosotros tenemos, está buscando el beneficio de las inmobiliarias. ¿Quién de las autoridades ha pensado en la persona? A casi un mes del periplo entre dependencias y funcionarios, la asociación Damnificados Unidos logró un acuerdo con la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México para la reconstrucción de 19 predios sin contemplar la opción de créditos, que era la única vía considerada en la ley de reconstrucción. Es que hay un acuerdo en donde van a empezar a trabajar con nosotros para poder atender primero de Damnificados Unidos a un primer paquete de 19 predios. Esos 19 predios pues están contemplados los 10 del multifamiliar. Hasta ahorita ahí es un adelanto en que nosotros no queremos el estudio socioeconómico, ellos tendrán que buscar una ruta por la cual dictaminen que todas las personas que habitamos este multifamiliar somos vulnerables. Vamos incluso nosotros a ver cómo va a ser ya el proceso para el 1C. La urgencia del multi sí son los 10 edificios, pero creemos que la emergencia es todavía más aguda pues para el edificio colapsado. Es que nosotros queremos garantizar que si el edificio 1C tenía 40 departamentos, debe de ser reconstruido con esos 40 departamentos. No vamos a aceptar ni un departamento menos, ni un departamento más. Y en el caso del reforzamiento, también la exigencia es que Secretaría de Obras muestre los proyectos ejecutivos de reforzamiento. Desde hace 8 meses nosotros hemos tenido puras promesas que no se han cumplido. Lo que estamos ahora haciendo es buscar a las dependencias que sean las que se comprometan, no los personajes. A nosotros realmente no nos gusta hablar con el personaje, sino con la institución. Hay una transición de gobierno, no queremos que se vayan y nos dejen a medias. Y lo que nosotros no queremos es que sea una promesa más, que sea un acuerdo que se plasme en un papel con un sello, una firma. Creo que conforme han pasado más meses, hay más desolación. La depresión en los niños también se está manifestando, en los adultos mayores. Aquí, por ejemplo, pues Secretaría de Desarrollo Social estaba más interesado por aplicar estudios socioeconómicos que por atender a los campamentos. Y quienes han seguido sosteniendo esto, pues es la sociedad civil. Quienes siguen trayendo despensas es la gente civil. La autoridad ni siquiera se preocupa por cómo duermen los niños aquí en la calle. Pues mira, la emergencia seguimos nosotros diciendo que no ha pasado. Va a pasar el día que la última familia regrese a casa, y no necesariamente del multifamiliar, sino de toda la ciudad, de todos los estados.
Amigos de Semanario, una de las problemáticas más graves, no solo de esta ciudad, sino de toda la zona metropolitana, es la falta de agua. Un grupo de emprendedores ciudadanos creó una iniciativa que tiene que ver con la captación pluvial. Esto es Isla Urbana. Isla Urbana nació en 2009 a partir de un proyecto de tesis de diseño industrial. Buscaba resolver la problemática del agua de una familia en la zona del Ajusco. Desde entonces han instalado 7.500 sistemas, la mayor en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan y Xochimilco. Básicamente lo que sucede es que empieza a llover y todo el agua que cae en tu techo, que debes de tener bien limpiecito para que no se te ensucie el agua, todo el agua que cae en tu techo la tienes que canalizar a un solo punto. No importa si tu techo es de losa, de cemento, de lámina de plástico. El chiste es todo conducirlo a un mismo punto. Ahí pasa un primer filtro, un filtro de hojas que te quita ramitas, hojitas, basura. Luego de eso pasa al tlaloc, que es el separador de primeras lluvias. Ese lo que hace es que separa el primer volumen de las lluvias, que es realmente la parte que está más sucia. De hecho, el tlaloc hace el 75% del trabajo de limpieza. Ese es un diseño nuestro, propio de Isla Urbana. Después del tlaloque pasa a la cisterna. En la cisterna hay un pequeño proceso de cloramiento. Utilizamos un proceso de succionar el agua de la superficie de la cisterna y no del fondo, donde se ubican los sedimentos y la parte más sucia. Luego pasa por un par de filtros más y prácticamente con eso ya tienes el agua de lluvia potable, o sea, potabilizada, para utilizarla prácticamente para cualquier uso en la casa. Con un tratamiento extra puedes beberla. Sin importar dónde esté el sistema, el principio es el mismo: aprovechar el agua del techo y pasarla por un proceso de limpieza y almacenarla. Las condiciones ambientales van a condicionar qué tanta limpieza o qué tanto tratamiento es el que le tienes que dar. En el caso de zonas rurales, quizás no vas a tener tanta contaminación como en la ciudad, por ejemplo. En 2017, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México registró 11 millones de litros de agua provenientes de la lluvia. Cálculos de Isla Urbana indican que por cada metro cuadrado de un techo se obtienen 1,000 litros de agua. Planteamos que la captación de lluvia sea un cambio de paradigma en el abasto de agua de las familias en la Ciudad de México, ¿no? Lo económico, por supuesto que es una dimensión muy importante, pero creemos que también toda la dimensión en cuanto a sostenibilidad es igual o más importante. Además de la captación, Isla tiene un programa cultural que propone el diálogo con las personas sobre el problema del agua. Cuando tú logras entender la problemática y el funcionamiento de algo, logras hacerte más consciente y empatizar y conocerlo mejor. Nosotros por eso enfocamos mucho este trabajo en educación y utilizamos mucho elementos artísticos, que el arte al final es un medio a través del cual puedes impactar y hablar de temas de maneras mucho más sensibles con la gente. Dado que en este programa les estamos compartiendo diversas iniciativas ciudadanas, también queremos proponerles que si tienen un tema que les gustaría o que visualicen en la pantalla de Semanario N22 aquí en Canal 22, por favor no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales que en este momento tienen en su pantalla. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar vamos a compartir con ustedes una respuesta artística de Santiago Arau en torno a la problemática que se vive en la frontera. Regresamos, amigos de Semanario N22, continuamos aquí en el Centro Cultural Bella Época, también conocido como la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica.
Y bueno, las migraciones se han convertido en un problema muy importante en este nuevo milenio. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a toda la población migrante? Desde el punto de vista artístico, Santiago Arau se atrevió a hacer lo que pocos. Subió un dron en varios puntos de la frontera para ver qué tan diferentes somos de este lado y del otro. Vamos a ver la siguiente nota. El trabajo que estoy haciendo alrededor de México y del territorio mexicano me lleva también a fotografiar los límites. En el caso del norte, pues el límite más impactante es donde hay una barda ahora, o donde hay un muro, que es la frontera norte. Impacta saber que de un lado hay un país que es primermundista, o bueno, que es rico y que es poderoso y que es la potencia mundial, y del otro lado estamos nosotros, ¿no? Nosotros que chocamos, Latinoamérica o yo lo veo, este muro que es como una ola que detiene a la gente y aparte los rebota. Es lo que yo veo. Desde el aire y con fotografía con drones, lo primero que me impactó fue esta parte en Tijuana. Cómo se ve el muro que llega y la ola corta, ¿no? Va la ola y se va viendo la sombra, cómo va como moviendo el muro. Estuvimos volando en la garita de San Isidro, que es el paso más transitado en frontera del mundo, donde pasan miles y miles de autos. Entonces también desde arriba es como una cosa pues, caótica, en todos los sentidos. Primero en el sentido de ver cuántos coches hay, ¿no? O sea, de ver impresionante la cantidad de vehículos que hay. Y después, en lo social y en lo económico y en lo político, todas las personas que quieren pasar del otro lado. Más adelante, pues, uno se encuentra con Mexicali, que es parecido, o sea, que Mexicali es desierto, que se ve de un lado y de otro cómo está la gente. En Mexicali es impresionante porque ahí empieza como el desierto, y es el gran desierto del Altar, que es enorme, es uno de los desiertos más secos de México. Y cuando subes el dron, de repente a la mitad ves una barda roja. Entonces hay arena donde no hay nada, entonces hay una barda cuidando y de otro lado policías ahí como cuidando. Hay unas imágenes muy impactantes que de verdad parecen futuristas, que son un tiradero. Todos los autos que no quieren Estados Unidos los manda para México, toda la basura. Entonces son tiraderos de basura en una montaña, estacionados todos unos con otros, que parece que los acomodaron y los fueron tirando, pero son montañas de basura y de coches. Y al lado, estas nuevas colonias, donde todas las casas son iguales, y miles de estas casas, viviendo enfrente de un tiradero de basura a unos metros de la frontera. Al llegar a los lugares, hay una fotografía que tomé, se ve la frontera, es en Nogales, que es un estacionamiento, que los coches están unos con otros, y nada los separa. Y mucha gente le dio muchas lecturas. Unos decían, vean qué ordenado es el lado americano. Vean qué desmadre es el lado mexicano. El lado mexicano ni siquiera tiene ahí lugares para apartar cajones. A mí, lo primero que yo vi era esto, ver dos coches estacionados en una barda y que uno no puedes tener libre tránsito. Creo que alrededor de la frontera también hay muchos mitos, muchas historias, muchas cosas que no son ciertas o no sé. Hay que tener también respeto a la frontera, hay que tener respeto a la gente, hay que entender y ser testigos, que los fotógrafos somos testigos y tratar de entenderla. Eso es, para eso fui. Es momento de conocer lo mejor de la semana de Noticias 22. Esta semana en Noticias 22,
te presentamos un resumen de la mesa de diálogo por la reforma cultural que representantes de los candidatos a la presidencia tuvieron en el Centro Cultural Roberto Cantoral. En el canal de YouTube Noticias 22 Agencia encontrarás más información. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se realizó la primera charla del homenaje nacional a Sergio Pitol. Amigos y académicos se reunieron con el fin de acercar a las nuevas generaciones la obra del escritor. La siguiente mesa será el 12 de junio en el Palacio de Bellas Artes y participarán Juan Villoro, Jorge Volpi y Alberto Ruiz Sánchez. Los dejamos con imágenes de la exposición de Tania Bruguera en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hablándole al poder, reúne diversos documentos sobre 10 piezas que produjo la artista de 1985 a la fecha. Esta es la primera vez de la cubana en el país. Amigos, de esta manera llegamos al final de Semanario N22 con estas propuestas ciudadanas, Irma, que también son ingenio mexicano, de ese ingenio que busca resolver problemáticas allí donde en muchas ocasiones no llegan a tiempo las propuestas estatales, municipales o federales, que esperemos que en el debate del día de mañana los candidatos sean lo suficientemente sensibles para escuchar esta cantidad de propuestas ciudadanas, que hay muchas por todos lados. Así es, Huemansin. Y bueno, nosotros nos vamos de aquí, pero recuerden que ustedes pueden venir aquí al Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos, para visitar esta feria de novela negra y policíaca, además de que hay descuentos buenísimos en estos títulos. Hasta el 25 de mayo de este mes van a poder ver muchas actividades. Dense una vuelta, de verdad no se van a arrepentir. Yo ya aparté algunos títulos que escondí para que nadie me los gane, porque ahorita los voy a comprar terminando este semanario. Los dejamos con nuestra postal, que pasen una excelente semana y nos vemos aquí en el siguiente semanario.